Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema que son asumir o aceptar cambios en nuestra vida y hablar de una cosa que se llama transiciones evolutivas. La diferencia entre un cambio y una transición evolutiva es que un cambio puede ser pequeñito, puedo hacer una nueva remodelación a corto plazo o de algo concreto en mi vida, pero una transición evolutiva estamos asumiendo que va a llevar eh, un cambio en muchos campos, aspectos y niveles de mi vida. Por tanto, cuando yo termine todo ese proceso de cambio tan grande que va a ser esa transición, mi vida no va a ser igual. Eh, ¿Qué puede decir? Pues mira, un cambio puede ser yo cambio de casa o yo cambio de trabajo, ¿de acuerdo? Eso sería un cambio. Pero una transición evolutiva sería que si yo me voy a la universidad, ¿de acuerdo? Yo voy a cambiar de lugar, de vivienda, voy a cambiar también de forma de vida porque a lo mejor voy a volverme más independiente. Entonces, el resultado de todo ese cambio va a ser una transición. Ese cambio viene a moverlo todo, ¿vale? Lo que pasa es que hay transiciones evolutivas debidas a una manifestación natural de la edad, que tiene que ser... hay momentos en la vida que tienen que haber transiciones evolutivas, cuando uno pasa, por ejemplo, de ser niño a adolescente o de ser adolescente a la etapa adulta o de la etapa adulta a la etapa senior, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de transiciones vienen de manera natural. Pero luego hay otras que vienen por una situación concreta que a mí me haya podido pasar en la vida, ¿no? Hay personas a las que se les diagnostica una enfermedad que va a mover muchos estratos en su vida, es decir, van a aplicarle tratamientos que no le van a poder permitir tener la vida que tenían, tampoco a lo mejor van a poder seguir trabajando, y esto puede ser una transición evolutiva temporal o a largo plazo, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que sea. Claro, ¿qué sucede? O por ejemplo, si hay un casamiento o existe un divorcio, pues evidentemente las cosas que mueven después una persona que entra en un proceso así no va a poder ser el mismo nunca jamás. El problema viene en ese punto. Eso es lo que a mí me gustaría trabajar. A veces en la vida tenemos transiciones evolutivas que vienen a moverlo todo. Y seguramente después de ese proceso no volveremos a ser los mismos nunca más. Pero quizá eso es lo bueno, que no volvamos a ser nunca los que hemos sido. ¿Por qué? Porque a veces estilos de vida concretos, formas de pensamiento, etcétera, nos han llevado a ese punto. Y cuando yo he resuelto esto, cuando yo he tenido que crecer dentro de la situación, cuando he tenido que buscar recursos, cuando he tenido que luchar o trabajar todo esto para volver a ser yo, un yo diferente, que ha crecido, que ha evolucionado, ¿para qué quiero volver a ser, o sea, lo que he sido? Tengo que adaptarme a eso que soy, ¿no? Hace poco hablaba con una mujer de unos 80 y pico años, que ha sido una mujer luchadora que siempre ha llevado las riendas en su hogar, y ahora su marido está en un proceso de Alzheimer, ella la tienen que operar de una rodilla, que eso es muy simbólico, y le han dado un bastón, claro, un bastón de mando. Y claro, ¿qué sucede? Ella no acepta que ya no puede intervenir. Ella no acepta que tiene que ir alguien a levantar a su marido, que tiene que ir alguien a ducharlo, que tiene que ir alguien a prestarle ayuda. Esa parte es la que más cuesta asumir, no porque tú creas que lo harías mejor, sino porque tú no aceptas en el punto donde estás. A veces cuidamos tanto a los demás
que no nos damos cuenta que la vida nos está posicionando en un lugar para reflejarnos a nosotros mismos, para entender cuál es la realidad que tenemos ahora, que nosotros también tenemos que dar paso a delegar y tenemos que permitirnos nosotros también ver si nos tenemos que cuidar nosotros, qué cambios de pensamiento tenemos que hacer, cómo tenemos que entender la vida ahora, ¿no? Por la edad de esta mujer, para poner un ejemplo, ella es una persona muy creyente, decía, es que yo creo que últimamente no me escuchan ahí arriba. Y yo digo, ¿sabes qué sucede? Todo en la vida es una cuestión de conexión. Y si yo he apagado la radio, ¿no? Y solo me quiero escuchar a mí y solo quiero ver en mi vida lo que yo quiero ver, lo que yo quiero escuchar, me doy cuenta de que yo cambio de frecuencia de radio. No estoy queriendo aceptar cómo está ahora bailando la vida a mi alrededor. Yo no quiero bailar esa danza, quiero bailar otra. Por tanto, yo sí creo que que ahí hay algo muy bueno para ti, muy fácil, pero tú no lo estás facilitando, tú no estás entrando en el proceso de aceptación, que no es ni más ni menos que esa corriente, esa ola que te permite que la vida verdaderamente te lleve donde te tenga que llevar en ese proceso. Entonces a veces utilizamos en terapia, en la vida, muchos eufemismos y la teoría nos la sabemos todos, pero aceptar la realidad es lo más difícil. Entonces, cuando llega una transición evolutiva, hay que soltar el mando y dejar de resistirte a lo que tenga que llegar y lidiarlo poco a poco y con tranquilidad. Es decir, detrás del 1 el 2, yo no puedo comerme todo el pastel entero, lo tengo que cortar a pedacitos y ir aceptándolo poco a poco. Hay cosas que costarán un poco más, hay cosas que un poco menos. Pero yo creo que poco a poco podemos hacer ese proceso. Un saludo.